Que cada uno de nosotros debemos de vivir lo que se nos enseña, debemos de vivir lo que aprendemos de la palabra de Dios. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra, nos muestra el camino, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestros pasos, y debemos cada día entonces vivir una vida práctica en nuestra vida cristiana. Y en esta tarde, una vez más, vamos a hablar algo que no es ajeno a nosotros, algo que ya conocemos, algo que hemos escuchado en repetidas ocasiones, pero una vez más nuestro Dios quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere tratar con nuestros corazones, porque a veces nos desesperamos. A veces queremos, hermanos, que las cosas que nosotros pedimos se cumplan de una manera pronta, de una manera rápida en nuestra vida. Y muy pocas veces queremos esperar. Entonces, cuando nosotros oramos y clamamos, pedimos y no hay respuesta, empezamos incluso a cuestionar a nuestro Dios. Empezamos a decirle al Señor: ¿cuándo lo vas a hacer? Yo quiero que ya lo hagas. Quiero que te muevas ya en mi vida. Quiero que obres en un milagro, pero ya. Y sabe, amado hermano, Dios es un Dios que tiene sus tiempos. Dios es un Dios, hermanos, que sabe el tiempo cuándo obrará en nuestras vidas. Y quiero predicar en esta tarde un tema que he titulado: Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos creemos que Dios sabe lo que hace? ¿Cuántos creemos y sabemos que nosotros no le tenemos que decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer en nuestra vida? Pero ¿cuántas veces también nosotros le hemos dicho al Señor cómo queremos que Él obre en nuestra vida? A lo mejor en nuestro desconocimiento de la soberanía de Dios, nos atrevemos a decirle al Señor: yo quiero que lo hagas así, quiero que te muevas así, quiero que me respondas de esta manera. Y en esta hora quiero entonces predicar un tema titulado: Dios sabe lo que hace. Génesis capítulo 45, versículo 4 al 9 dice la palabra de Dios: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Voltee unas hojas ahí, unas páginas de su Biblia a Génesis capítulo 50. En el versículo 18 al versículo 20 dice la palabra de Dios también de esta manera: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron:
Henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios sabe lo que hace. Lo que en esta tarde quiero que nosotros como pueblo de Dios comprendamos y que nos vayamos a casa y que vivamos de ahora en adelante, es que sepamos que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. En cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida, Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Nuestro Dios no es un Dios que necesita consejeros que le indiquen qué es lo que tiene que hacer. Un rey, un presidente necesita de consejeros para poder saber cómo conducirse, cómo comportarse, cómo dirigir a una nación, qué hacer. Pero nuestro Dios no necesita de consejeros. Él sabe lo que hace. Y a veces, hermanos, nuestro Dios guarda silencio, pero aún en medio de su silencio, Dios sabe lo que hace. Cuenta una antigua leyenda noruega acerca de un hombre llamado Hakon. Este hombre era el encargado de cuidar una ermita en la que había una cruz muy antigua a la que acudía la gente para orar con mucha devoción a Cristo. Un día, el ermitaño Hakon se arrodilló ante la cruz y dijo: Señor, quiero padecer por ti. Déjame ocupar tu lugar, quiero reemplazarte en la cruz. El Señor abrió sus labios y habló. Sus palabras cayeron de lo alto, susurrantes pero amonestadoras. Y le dijo a Hakon: amado hijo, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición. ¿Cuál, Señor?, preguntó Hakon. ¿Es una condición difícil? Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor, respondió el viejo ermitaño. Escucha, suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de permanecer siempre en silencio. Hakon contestó: os lo prometo, Señor, y se efectuó el cambio. Nadie advirtió el cambio, nadie reconoció al ermitaño colgado en la cruz. El Señor ocupaba el puesto de Hakon y éste por largo tiempo cumplió el compromiso. A nadie que llegaba a orar le dijo nada. Pero un día llegó un rico y al irse después de haber orado, se olvidó su billetera. Hakon lo vio y cayó. 2 horas después vino un pobre, vio la billetera y se la quedó. Tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedirle su bendición antes de emprender un largo viaje. En ese momento volvió a entrar el rico en busca de su billetera. Al no encontrarla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico se dirigió al joven y le dijo acusadoramente: dame la billetera que me has robado. El joven, sorprendido, replicó: no he robado nada. No mientas, devuélvemela enseguida. Le repito que no he tomado ninguna billetera, afirmó el muchacho. El rico arremetió furioso contra él, pero en ese instante se escuchó una fuerte voz diciendo: detente. El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Hakon, que no pudo permanecer en silencio, gritó, defendió al joven, increpó al rico por la falsa acusación. El rico se quedó anonadado y salió de la ermita. El joven salió también porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la ermita se quedó a solas,
Cristo se dirigió a su siervo y le dijo: baja de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto, no has sabido guardar silencio. Señor, dijo Jacob, ¿cómo iba a permitir esa injusticia? Cambiaron de nuevo el puesto. Jesús ocupó la cruz de nuevo y el ermitaño se quedó ahí de pie. El Señor siguió hablando. ¿Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa? Pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una joven mujer. El pobre, por el contrario, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo. En cuanto al muchacho que iba a ser golpeado, sus heridas le hubiesen impedido realizar el viaje que para él resultaría fatal. En este momento acaba de hundirse el barco y él ha perdido la vida. Tú no sabías nada, yo sí, por eso callo. Y el Señor nuevamente guardó silencio. Estamos hablando, hermanos, del Dios que todo lo sabe, el Dios que sabe lo que hace. Cuando los hermanos de José lo lanzaron a la cisterna, pensaron que José iba a morir en ese lugar, pero vieron que no murió y de alguna manera tenían que deshacerse de su hermano. Y cuando vieron a unos ismaelitas, dice la palabra de Dios, que ellos dijeron en su corazón: esta es la manera de deshacernos de José. Y ellos lo vendieron. Y entonces, hermanos, para José empezó una vida muy dura en ese momento. Pero en realidad Dios estaba dando inicio a su gran plan, pues José terminaría siendo gobernador de Egipto y siendo un instrumento para salvar a aquellos que después, hermanos, quisieron matarlo. Dios sabe hacer sus cosas. Dios sabe lo que hace. Pero para que nosotros podamos mantenernos tranquilos mientras Dios está haciendo su obra en nosotros, es necesario que nosotros entendamos algunas cosas, y es de lo que en esta noche o tarde vamos a hablar. Y es que mientras Dios está obrando, mientras Dios sabe lo que hace en nuestras vidas, nosotros debemos de entender que para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, las decepciones son parte del camino. Las decepciones son parte del camino. Génesis capítulo 40, en el versículo 23, nos dice la palabra de Dios de esta manera: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. La vida de José, hermanos, en este episodio estuvo llena de decepciones. Desde el momento en el cual sus hermanos quisieron matarlo, cuando lo aventaron en el pozo, cuando lo vendieron a los ismaelitas, cuando llegó a Egipto y empezó una vida de decepciones. Una y otra vez José vivió una vida llena de decepciones. El pasaje que leímos en Génesis 40, 23 nos enseña una nueva decepción en la vida de José, porque después de ir a la cárcel, habiéndose guardado para Dios, porque no cayó en la tentación con la esposa de Potifar, dice la palabra de Dios que José empezó a hallar gracia en la vida de aquel que era el encargado de la cárcel, y le dijo a José: tú encárgate de los presos, encárgate de la cárcel. José era un hombre, hermanos, ejemplar en ese lugar. Y nos dice la palabra de Dios que un día el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del palacio real tuvieron una falta y fueron echados a la cárcel, y José les sirvió en ese lugar. Pero también cuando ellos tuvieron un sueño, dice la palabra de Dios que José les descifró el sueño. Y tal como José descifró el sueño, se cumplió en cada uno de ellos. Y José pidió a aquel
que no iba a ser muerto por causa de su sueño o por causa de su falta, sino que iba a ser depuesto una vez más en su trabajo, le dijo: no te olvides de mí, habla de mí al faraón, habla de mí a ese hombre y dile que yo estoy aquí de una manera injusta, de una manera que no es justa que yo esté en este lugar. Pero una vez librado este hombre, este jefe de los coperos de la cárcel, dice la palabra de Dios que él no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y vemos entonces una decepción más en la vida de José. Qué duro es cuando sin razón uno experimenta la ofensa, uno experimenta la decepción, uno experimenta la traición o el ingrato olvido de personas que hemos creado un lazo de amistad, que hemos ayudado, que hemos fortalecido, que hemos estado ahí para ellos. Y José fue uno de ellos en la vida de estos dos hombres. Pero dice la palabra que el jefe de los coperos no se acordó de José. Una vez que llegó a funcionar una vez más en la corte, se olvidó de este José que le ayudó a salir de ese lugar. Pero estando José en la cárcel, hermanos, de los presos del rey, José obtuvo el favor de Dios. José atendía todas las cosas. Le correspondió de una manera favorable a los dos siervos del rey. Y ellos fueron ayudados por José, y uno de ellos entonces le devolvieron el puesto que antes tenía. Pero vemos cómo Faraón olvidó a José en ese lugar. Entonces podemos hablar que mientras Dios sabe qué es lo que está haciendo, mientras Dios sabe qué es lo que está obrando, en nuestra vida vamos a sufrir decepciones que son parte del camino. ¿Qué hacemos cuando llegan decepciones a nuestra vida? ¿Cómo se maneja usted cuando llega una decepción a su vida? Cuando llega algo que no le agrada a su vida. Y debemos de entender que las decepciones son partes del camino. En segundo lugar, es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que mientras Dios está obrando, Él va a obrar en sus tiempos, no en mis tiempos, no en el momento que yo quiera, no en el momento que a mí me agradaría. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son mejores. Génesis capítulo 41, versículos 1 y 2 dice la palabra de nuestro Dios: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Pero el versículo 1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. La Biblia nos dice: pasados 2 años el Faraón tuvo un sueño. Y sabe, es necesario que nosotros aprendamos a discernir y avanzar en los tiempos del Señor. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar cuando este hombre fue depuesto en su lugar de trabajo al tiempo cuando Faraón tuvo un sueño? Pasaron 2 años. 2 años más que José pasó en la cárcel. 2 años más José en el olvido. 2 años más que José fue como un preso cualquiera. Pero Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Dios sabía para qué había llevado a José a Egipto. Dios conocía perfectamente los tiempos, cuándo usaría a José. Mientras tanto lo estaba preparando para ese gran momento que vendría para la vida de José. Pasados 2 años desde el momento en que José reveló el sueño al copero y al panadero, pasaron 2 años y Faraón también tuvo un sueño.
Entonces se acordó el copero acerca del sueño que tuvo allá en la cárcel y que un hombre hebreo le había dicho qué significaba su sueño. 2 años en las manos de Dios, en los procesos de Dios. ¿Qué diríamos nosotros cuando pasa un tiempo tan prolongado? ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos, ante una injusticia? 2 años después vemos que José entonces está olvidado ahí en una cárcel. Pero sabe, José era un hombre que conocía a Dios y que sabía esperar en los tiempos de Dios. José era un hombre que conocía que los tiempos de Dios son mejores, que los tiempos de Dios son perfectos y que todo lo que estaba obrando Dios en la vida de José resultaría en algo bueno por delante. ¿Cuánto tiempo por delante sería lo que Dios estaba preparando en la vida de José? José no lo sabía. José solamente estaba contando los tiempos y decía, han pasado 1 año ya, han pasado 2 años ya y Faraón no se acuerda de mí, Faraón no hace nada, pero Dios no se ha olvidado de mí. Y así pasen más años, yo sé que Dios no se olvidará de mí porque Dios sabe qué es lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe qué es lo que está haciendo en su vida. Dios sabe qué es lo que está haciendo en usted. En cada uno de nosotros, Dios sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Y así pasen muchos años, así pasa el tiempo y no veamos una respuesta, no veamos la mano de Dios. Dios sabe qué es lo que está haciendo y cuándo empezará a obrar en nuestra vida. Es precisamente lo que hubo en el corazón de José, que él conocía a Dios y sabía que en algún momento Dios lo iba a librar de ese lugar, que le permitió a él esperar y seguir siendo íntegro y seguir siendo fiel y seguir siendo o llevando una vida que honrara y agradara a ese Dios que aparentemente lo había olvidado. Dios, hermanos, estaba obrando. Y José lo sabía, y él seguía sirviendo de tal manera que tenía que honrar y que tenía que agradar a Dios. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas cuando sufrimos una decepción, cuando hay una injusticia y Dios no se mueve? Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hacer esto, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios moverse. Pero ¿sabe dónde se va a mover el Señor? En su fidelidad, en su integridad, en su espera con paciencia. Pero mientras está esperando, sigue sirviendo al Señor. Y eso fue lo que hizo José. Génesis capítulo 41, versículos 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él no los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Qué mal amigo. 2 años después se acordó que alguien lo ayudó en la cárcel. 2 largos años después él dijo: hoy me acuerdo, cuando estaba yo en la cárcel, esto y esto pasó y un joven hebreo nos dijo qué es lo que iba a pasar. Pero José seguía en ese lugar funcionando de una manera íntegra, de una manera fiel, sirviendo al Señor, agradando al Señor, hallando gracia constantemente ante los ojos del Señor. En tercer lugar,
Mientras esperamos en lo que Dios está obrando en nuestra vida, es de que debemos de entender que la dificultad debe de ser enfrentada con altura espiritual. Para poder esperar, hermanos, en los tiempos de Dios, mientras Dios está obrando, nosotros tenemos que enfrentar este momento de dificultad con una madurez espiritual, con una altura espiritual. ¿Qué fue lo que provocó en la vida de José que él pudiera esperar tanto tiempo después de muchas decepciones? Una madurez espiritual. No era un anciano de 60, 70 años que en su larga vida había comprendido que es mejor esperar en Dios. Era un joven, era un muchacho todavía de escasos años, pero de una madurez espiritual impresionante. La Biblia nos enseña que José, entonces en este momento, cuando se acordaron de él, fue sacado apresuradamente de la cárcel para presentarse ante Faraón. Y la verdad es de que la Biblia nos enseña, hermanos, que estar en la cárcel y además de una manera injusta, sin causa, es una crisis que experimentaron no solamente José, sino varios siervos de Dios. Sin embargo, el Señor siempre les dio la victoria sobre toda dificultad. Entonces, no siempre la adversidad es consecuencia del pecado. Puede ser parte del plan formador de Dios en sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Esa es una buena frase que cada uno de nosotros debemos de repetirnos en los momentos de crisis. En los momentos de enfermedad, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos en el que no tenemos las fuerzas para levantar las manos, usted síguela levantando y diga: Dios sabe qué es lo que está haciendo. Yo no sé nada. Yo me siento en la cárcel como José. Yo no entiendo nada. Yo no sé por qué estoy aquí. Pero hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que sabe qué es lo que está haciendo. Y es muy importante recordar aquí cómo enfrentaron los siervos de Dios su proceso por la cárcel. Vemos que José lo hizo con integridad. José, hermanos, en ese lugar, él no perdió su integridad a Dios. Vemos que el apóstol Pablo y Silas, cuando fueron enviados a la cárcel, lo hicieron o pasaron ese momento de sus vidas con alabanza y adoración. Ellos cantaron himnos, dice la palabra, cuando fueron encarcelados de una manera injusta. Una injusticia en sus vidas los llevó al calabozo de una cárcel, pero en ese lugar ellos alabaron a Dios, honraron a Dios, cantaron alabanzas, cantaron himnos. Vemos también al apóstol Pedro y a la iglesia de Jerusalén, cuando el apóstol Pedro fue encarcelado. Dice la palabra de Dios que estuvieron en oración y intercesión para que Dios librara a Pedro de la cárcel. Y Pedro fue librado de una manera maravillosa y sorprendente también por la mano de Dios. La cárcel, hermanos, es un lugar donde te priva de una libertad física, pero nunca te priva de una libertad para seguir confiando en el Señor. José, decía yo, pasó por la cárcel y lo hizo con integridad. Pablo y Silas con alabanza y adoración. Pedro y la iglesia con oración. ¿Cómo pasamos nosotros por esa cárcel que muchas veces nos sentimos enjaulados, encarcelados? ¿A dónde voy, Señor? Pero Dios sabe qué es lo que hace. Y Dios siempre va a manifestar su poder de una manera maravillosa. Lo más tremendo, lo más difícil, el lugar menos agradable que nosotros pudiéramos estar es en una cárcel, porque es donde se pierden muchas de nuestras libertades. Es donde uno queda impedido para hacer muchas cosas. Pero es justamente de la cárcel donde Dios
empieza a mostrar su poder y empieza a dar victoria a aquel que pasa por la cárcel de una manera que agrada al corazón de Dios. Una vez más, repito a estos tres que pasaron por la cárcel. Pedro estuvo en la cárcel, la iglesia haciendo oración por él. Y fue de la cárcel donde Dios lo sacó de una manera milagrosa. Pablo y Silas fue en la cárcel donde ellos estuvieron privados de su libertad con una actitud de alabanza y Dios los sacó de la cárcel. José estuvo en la cárcel con un corazón íntegro y fue de la cárcel donde fue llevado a Faraón, y Faraón, después de contarle el sueño y José de descifrar el sueño, empezó Dios a moverse en la vida de José de tal manera que José se fue hacia arriba hasta que llegó a ser el gobernador de todo Egipto. La cárcel es el lugar de prueba donde tu fe, tu corazón, tu confianza va a ser probado, y dependiendo de eso, Dios se va a manifestar. La manifestación del poder de Dios siempre será mayor que el tamaño de nuestra dificultad. Cuando Dios empieza a mover su poder a nuestro favor, no hay nada que lo pueda detener. Y por último, las pruebas o las crisis moldean nuestro carácter. Génesis 41, versículo 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Las pruebas o crisis moldean nuestro carácter. José debe de presentarse ante el Faraón para la interpretación de sus sueños. La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios quiere usarnos de una manera poderosa. Dios ha fijado su mirada en usted. Dios nos ha mirado a cada uno de nosotros y quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en un instrumento para que Él pueda usarnos de una manera poderosa. Pero Él quiere trabajar también en nuestro carácter para formar así a un cristiano que glorifique su nombre. Porque nuestro quehacer como cristianos en nuestra vida de servicio debe de ser el resultado de una comunión con Dios y de una obra que hay en su corazón para cada uno de nosotros. En el caso de José, podemos ver cómo Dios se manifestó de diferentes maneras y cómo José, hermanos, pudo obrar más adelante en su vida lo que Dios tenía preparado para él. José, siendo un joven solamente de 17 años, salió de su casa o de la casa de su padre cuando fue vendido por sus hermanos. Y transcurrieron 13 años entre la casa del general y la cárcel del faraón, lugares en los que José aprendió no solo los fundamentos de la administración, sino que aprendió el poder del perdón, aprendió la tolerancia, aprendió un desarrollo en su corazón de la humildad y otras virtudes como la sujeción. Aprendió a sujetarse a sus amos, al Potifar, al jefe del carcelero, al faraón. José aprendió una vida de sujeción. José aprendió la responsabilidad, lo que era ser responsable en cada lugar que Dios lo había llevado. Aprendió a ser diligente y muchas cosas más. Y también desarrolló con mayor fuerza
ese don que había él recibido del cielo, que es la capacidad de interpretar sueños. Ahora llega el momento cuando Dios aprueba la aparición de José en público y él tiene claro su lugar. Él lo dice: bueno, es que yo soy muy especial, es que yo soy importante, es que yo, porque como tengo una comunión diaria con Dios, bueno, soy el mejor que todos. Él reconoce y trabaja o él da a conocer una humildad increíble que haya en su corazón después de todo ese proceso. Y dice José: no, yo no soy el que interpreta los sueños, es Dios el que los hace. Yo no hago nada, es Dios el que hace todo. No está en mí, dice José. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, hermanos, podemos ver en los versículos iniciales que leímos de nuestro texto de Génesis 45, cómo José en el momento, en el punto en que se da a conocer a sus hermanos, él les está diciendo: lo que ustedes pensaban hacer contra mí, que pensaban deshacerse de mí, realmente Dios obró para bien. Fue un episodio muy lamentable en la vida de José. Fue un momento cuando José se enfrentó a muchas desilusiones en su vida, pero desde ese momento, durante 13 años, que aparentemente Dios guardó silencio, Dios en todo momento sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo. Dios sabe lo que hace, y recuerde siempre que Dios sabe lo que hace. No se desespere en medio de una situación difícil. No se desespere en medio de una crisis. No se jale los pelos y diga: ¿qué voy a hacer? Porque Dios sabe lo que hace. Solamente ponga su confianza en el Señor. Solamente crea que Él lo va a hacer en el momento adecuado. ¿Cuántos años tienen que pasar? Yo no lo sé. En la vida de José transcurrieron 13 años. 13 años que no fueron fáciles. Hablamos de la vida de un muchacho lejos del hogar de sus padres, lejos de su cultura, lejos de todo. Pero fue ahí donde Dios trabajó. Fue ahí, hermanos, donde Dios demostró lo que Él quería hacer en la vida de José. Somos propiedad de Dios. Somos hijos de Dios. Y Él no solo tiene cuidado de nosotros, sino que además Él se quiere formar en nosotros. Quiere formar en nosotros su carácter, usando diferentes o diversas circunstancias y personas para llevarnos al cumplimiento de su plan. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Grabe en su corazón que Dios sabe lo que hace. Todos hemos pasado en la vida por diferentes momentos dolorosos. Y preguntamos: ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Para pasar por esto. Lo que no comprendemos es que Dios ha mirado o ha fijado sus ojos en nosotros para obrar su poder y para manifestar su gracia y su misericordia de una manera maravillosa. Pero en todo momento Dios sabe lo que hace. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos.